Buenas tardes, profesora. Nuestro grupo expondrá el tema sobre las sociedades anónimas. El grupo está compuesto por Ashley Vega, Jennifer Vargas, Juliet Solís, Amarilis Velázquez y mi persona, Evelyn Vega. La forma jurídico-societaria más extendida entre las grandes empresas son las sociedades anónimas y sus siglas son SA. Es la mejor forma que puede adoptar una organización que disponga de amplios recursos y que permite a sus socios minimizar los riesgos de inversión al dividir su capital en acciones independientes. ¿Qué es una sociedad anónima? La definición de sociedad anónima es la de una sociedad mercantil, donde los socios adquieren una responsabilidad limitada del capital que han aportado. En realidad, en la sociedad limitada, sus siglas SL, esta definición se podría asemejar a la responsabilidad de una sociedad anónima. Sin embargo, el capital de una sociedad limitada se divide en participaciones, no en acciones, y su transacción se regula mediante la normativa mucho más restrictiva que en las de las sociedades anónimas. ¿Qué características tiene una sociedad anónima? Como primer punto tenemos el capital dividido en acciones. El capital de la sociedad se divide en acciones. Los socios son accionistas de la empresa y participan proporcionalmente de acuerdo a las acciones que poseen. Dichas acciones pueden ser vendidas en el mercado si así lo desean los accionistas. Como segundo punto, la responsabilidad limitada del capital. Análogamente, la cara a responder ante las deudas con terceros, los accionistas responden por la sociedad únicamente por el valor de sus acciones cuya propiedad ostentan. En el anonimato de las acciones, es importante señalar que los accionistas, pese a estar vinculados con la sociedad mediante el capital correspondiente a sus acciones, no tienen que asumir ningún cargo ni realizar ninguna función laboral en el seno de la empresa. Ostentan simplemente con el nombre de los socios capitalistas y pueden permanecer en el anonimato. Como tercer punto, la tributación y persona jurídica. Las sociedades anónimas tienen personalidad jurídica propia y tributan en el impuesto de sociedades. A continuación, mi compañera Ashley Vega. ¿Qué tal, profesora? Soy Ashley Vega y le hablaré sobre las acciones. Se trata de documentos que presumen la existencia de los patrimoniales y autónomos que en ellos se consiguen. En este título, que representa una porción determinada del capital social, que da derecho a una parte proporcional en las ganancias y que participa en las pérdidas al solo importe del valor que expresa. Por lo tanto, su poseedor tiene un derecho patrimonial igual a la fracción de capital que representa, participando de todos los derechos y deberes que son los inherentes. Aquí les hablaré sobre las características de las acciones. En primer punto, las acciones en que se divide capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de cada socio integrado. En segundo, las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin embargo, en el contrato social que ellos mismos estipularán, podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones con derechos especiales para cada clase. En tercero, cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero en el contrato social podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en la asamblea extraordinaria. Y por último, solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellas que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria como resultado de la capitalización de primas sobre acciones o otras aportaciones previas de los mismos accionistas. Gracias.
Buenos días, profesora. Yo les voy a hablar sobre lo que debe tener los títulos de las acciones y los certificados provisionales. Estos deben tener el nombre, la nacionalidad y domicilio del accionista. Deben de tener la denominación, domicilio, duración de la sociedad, la fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro público, el importe de capital social, el número total y el valor nominal de las acciones, las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, la serie y número de la acción o del certificado provisional con indicación del número total de acciones que corresponde a la serie, los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción y en su caso a las limitaciones al derecho a voto. Por último, debe tener la firma autógrafa de los administradores que conformen el contrato social. Deben suscribir el documento. Se deposita el original de la firma respectiva en el registro público de comercio en que se haya registrado la sociedad. La clasificación de las acciones. Existen 3 tipos de clasificación. Según su origen, pueden ser en numerario porque indican que han sido o van a ser cubiertas íntegramente con dinero en efectivo. Las acciones en especie deben quedar íntegramente exhibidas al momento de construirse la sociedad, por lo tanto siempre serán liberadas. La otra clasificación es por derecho que confieren. Se pueden clasificar en ordinaria, son las que confieren a sus tenedores iguales derechos y los mismos deberes. Preferente, se le denomina indistintamente acciones privilegiadas, preferentes o de prioridad. Toda acción tiene derecho a un voto. Por su forma de pago. Por su forma de pago están las pagadoras, son las que no han sido pagadas totalmente mientras se señala o se vence el término de la exhibición. Y liberadas, las acciones pagadoras se convierten en liberadas cuando se ha cubierto su valor total. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, profesora, ahora como siguiente punto le hablaré acerca de las responsabilidades que tienen los socios de las sociedades anónimas individualmente, independientemente de cuántos socios sean, si son 2 o son más, ya que para constituir una sociedad anónima se necesitan 2 personas que la integren en adelante. Los socios tienen la obligación de responder de forma subsidiaria por las deudas sociales, aunque el monto varía dependiendo el tipo de sociedad mercantil. Ya siendo en este caso específico las sociedades anónimas, los socios deben responder con todo su capital que hayan aportado, o sea, sus acciones que ellos deben. Si hay algún problema dentro de la empresa, de la entidad, ellos deberían solucionarlas con estos mismos aportes que ellos dieron para fundar su negocio. Ya que no obstante, en el caso de los que son las sociedades anónimas, que se haya visto perjudicado algún interés público o privado, es posible que los órganos de justicia requieran a los socios que respondan con su patrimonio personal para evitar que amparos de limitaciones de responsabilidades estos no se vean afectados y eludan ante un proceso sancionario con actos ilícitos o fraudulentos, ya que previamente en el registro mercantil que estas personas adquieren cuando realizan una sociedad anónima, se establece una responsabilidad solidaria que marcan muy en específico de los socios que hayan celebrado algún acto o contrato. Como se dijo previamente, los accionistas de una sociedad anónima solamente responden ante terceros por cantidades de sus acciones y nunca con bienes personales. Habiendo tenido conocimiento acerca de la responsabilidad que adquiere un socio a la hora de crear o pertenecer a una sociedad anónima,
son de mucha importancia saberlas y conocerlas y tenerlas presentes mientras que seas un socio de una sociedad anónima, porque esto conlleva partes de responsabilidades muy, pero muy serias en el camino si ocurre alguna controversia o alguna dificultad dentro de la institución. Muchas gracias, profesora. Buenos días, profesora. Mi nombre es Amarili. A mí me tocó hablar sobre las ventajas y desventajas de constituir una sociedad anónima. Como ventaja principal tenemos es que es la única empresa en que puede salir a bolsa. Otra desventaja es la profesionalización y dirección del negocio. Las sociedades anónimas, la condición de capitalistas exentos a responsabilidades para con la empresa es la ventaja competitiva para ellos. Siguiente es el incremento de posibilidad de expansión. Las posibilidades de crecimiento, de expansión, son sensiblemente superiores a otras formas jurídicas societarias, ya que no requiere el mínimo de socios para el aporte del capital. Captación de nuevos inversores. Puede emitir acciones en cualquier momento. Acceso a crédito y a negociaciones de entidades bancarias. Las ganancias o resultados se reparten de forma íntegra. Desventajas de constituir una sociedad anónima. Alta inversión inicial como primera desventaja. Segunda desventaja, la inconsistencia del control operativo y jerárquico. Como tercera desventaja, es una sociedad abierta, por lo que dificulta el control de la entrada de nuevos socios desconocidos a la empresa. Otra desventaja de las sociedades anónimas es que tienen una estructura muy rígida. Con esto damos por terminada a la charla y muchas gracias, profesora.